¿Pueden ser tan amables de avisarme si están viendo la presentación? Sí, sí, doctor. Ok. Bien, entonces vamos a hablar sobre esta temática que es muy importante. Debemos recordar que la desnutrición es un síndrome, ya que los signos y síntomas afectan de la cabeza a los pies absolutamente todos los sistemas del niño, y este síndrome, este conjunto de signos y síntomas, son el resultado de una deficiencia a los nutrientes. Mientras más grave sea esta deficiencia, más clara serán las manifestaciones clínicas de este síndrome. Y por supuesto, el tratamiento más complejo mientras más desnutrido esté el paciente. Con relación al manejo de estos niños, es importante recordar que dentro de los muchos trabajos que se han realizado sobre esa temática, 67 estudios de los más importantes realizados en todo el mundo revelan que la tasa de letalidad mediana por desnutrición no ha cambiado significativamente durante los últimos decenios y que en los años 90, uno de cada 4 niños con malnutrición grave fallecía durante el tratamiento. ¿Qué pasó? Por qué no se avanzó significativamente hasta ese periodo? ¿Cuáles fueron los problemas? Eh, Hay que reconocer que hubieron centros de salud donde tuvieron muy buenos resultados, con una mortalidad de los niños con desnutrición grave menor al 5%. Y en el otro extremo teníamos centros donde la mortalidad era del 50%. Esta diferencia de la mortalidad no refleja una repartición desigual del número de casos de malnutrición grave. Es decir, en este centro habían niños menos graves y en este niños más graves. En realidad no. La diferencia se refiere a la calidad del tratamiento en lo que se refiere a la aplicación de las normas del manejo del desnutrido. Un grupo de investigadores, de los cuales solamente voy a mencionar un grupo, por ser los más representativos, invirtieron toda su vida para tratar de entender por qué los niños manifestaban este síndrome. Y segundo, cuáles eran las mejores medidas para evitar la mortalidad. Aquí tenemos a este grupo como John Waterloo y Ann Ashworth, que son ingleses que invirtieron prácticamente toda su vida trabajando sobre la desnutrición. Aquí tenemos a Rafael Monquever Barroc, es un investigador chileno que prácticamente trabajó en todo el periodo histórico donde se eliminó la desnutrición en Chile. Ahora tienen un problema distinto, que es el de la obesidad. Y aquí tenemos a Rafael Ramos Galván, que como les mencionaba, se dedicaron gran parte de su vida profesional a comprender los mecanismos de la desnutrición. Lo que vamos a estudiar se refieren fundamentalmente a una medicina basada en evidencias. Las directrices del tratamiento de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud no son más que la aplicación de estos datos científicos estudiados durante muchos años. Debemos recordar que la medicina pasa 2 etapas en lo que se refiere a la adquisición de conocimientos. El primero es la investigación propiamente dicha y el segundo es la aplicación de lo que se investigó. Los conocimientos del manejo de la desnutrición proteico-energética grave tienen actualmente un buen nivel de evidencia para aplicarse. No hacerlo es una grave negación al derecho humano a la supervivencia. Hay pequeños puntos que probablemente se puedan mejorar y sean perfectibles, pero el conjunto global, el núcleo central, está muy claro. Entonces, lo que vamos a hacer es repasar estas directrices del protocolo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, pero no vamos a hacer una actividad estrictamente de presentación o repetitiva de las mismas. Lo que vamos a hacer es mostrarles un poco nuestra experiencia en el manejo del desnutrido grave en nuestra institución, aplicando este protocolo. Vamos a poner algunas recomendaciones importantes que se deben adicionar, de tal manera de que se comprenda.
mejor y se contextualice mejor el tema. Fíjense que nosotros, la tasa de letalidad en nuestro hospital, eh, fíjense ustedes que durante los años 90 teníamos una tasa de letalidad muy alta que casi llegaba al 50%, porque no había una diferenciación en el manejo de estos niños que tenían diarrea grave con los niños que tenían diarrea grave y no habían desnutrición, o en los niños que tenían neumonía grave desnutridos con los niños que tenían neumonía grave con y sin desnutrición. Entonces, se los manejaba prácticamente igual, no había un protocolo de diferenciación nítido. En esta época se moría casi al 50%. Durante los años 2000 se empezaron a aplicar las recomendaciones, inicialmente con mucha resistencia, y cuando se llegó a cumplir el 50% de las recomendaciones, la tasa de letalidad se redujo al 15%. Ya más adelante, en el segundo decenio del 2000, donde ya se cumplían las tasas de letalidad, pues esta fluctuaba en alrededor del 2%. Entonces, fíjense ustedes, los datos son indiscutibles. No cumplir la tasa de las recomendaciones implica una tasa de letalidad del cerca del 50%. Cumplir el 50% de las recomendaciones equivale a una tasa de letalidad del 15%. Cumplir las recomendaciones significa reducir esta tasa de letalidad al 2%. La evidencia era muy clara, por lo que actualmente en el hospital se aplica el protocolo con bastante regularidad. Entonces, ¿de qué se trata en este periodo? La fisiopatología, básicamente, es una adaptación reductiva del organismo frente a esta gran deficiencia de nutrientes. Y lo que el niño está tratando de hacer en esta adaptación a la reducción de los nutrientes deficientes que le llegan es realizar un nuevo equilibrio dentro de ese desequilibrio que se está generando en su organismo. Desequilibrio bioquímico, desequilibrio orgánico, desequilibrio fisiológico, hasta convertirse en un problema fisiopatológico. Entonces, en esta nueva realidad se tiene que alcanzar un nuevo equilibrio y eso se llama homeorexis. No podríamos hablar de homeostasis porque este es un equilibrio dentro del desequilibrio. Entonces, lo que el organismo hace es una adaptación reductiva que lo va haciendo en forma progresiva. Entonces, todos los sistemas del organismo se van frenando, se van apagando, funcionan cada vez menos y sus respuestas se tornan perezosas e inadecuadas. Esta situación de ir apagando todos los sistemas que están funcionando en su organismo, manteniéndolos estrictamente necesarios, les permite consumir menos energía y sobrevivir con menos calorías, es decir, aprenden a funcionar de manera completamente nueva y diferente. Por lo tanto, necesitan también un tratamiento diferente. ¿Qué vamos a hablar ahora? Vamos a hacer énfasis en la fase inicial que implican de los 7 a 14 días de tratamiento. En esta etapa lo que estamos tratando de hacer es evitar que la desnutrición progrese llegando a una insuficiencia nutricia aguda. Queremos estabilizar al niño y prevenir la muerte. El tratamiento de esta fase inicial es una situación de emergencia. ¿A quiénes vamos a hospitalizar? Vamos a hospitalizar a todos los niños que tienen menor a menos 3 desviaciones estándar, menor a menos 3 desviaciones estándar. Del índice, peso para la talla, talla para la edad. Y también vamos a hospitalizar a todos los niños que independientemente de dónde estén estos indicadores tengan edema. Esta fue la recomendación inicial y esta es la recomendación central de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, nosotros hemos recorrido el punto de corte y hemos tomado una medida anterior a esta. Y hemos decidido que los niños que deberían recibir este protocolo no deberían ser solamente aquellos que tienen menor a menos 3 desviaciones estándar en lo que se refiere a los indicadores peso para la talla y o talla para la edad, sino también aquellos niños cuyos indicadores peso para la talla
y o talla para la edad se encuentren menor a menos 2 desviaciones estándar, siempre y cuando estén asociados a complicaciones. ¿Y cuáles serían estas complicaciones? Las diarreas, las neumonías, la sepsis. ¿Por qué? ¿Por qué se recorrió el punto de corte? Porque si no utilizamos el protocolo, estos niños que llegaron con menos 2 desviaciones estándar, en una semana estarán en menor a menos 3 desviaciones estándar. Entonces es ilógico, irracional, esperar a que lleguen a menos 3 desviaciones estándar para actuar. Hay que prevenir el desastre. Se ha mantenido de que se debe hospitalizar y tratar a todos los niños con edema simétrico, que estaríamos hablando de los niños que tienen kwashiorkor. Especialmente aquellos que están asociados a complicaciones. Y los niños que tienen edema simétrico y que no tienen complicaciones, pero donde el medio familiar es conflictivo para hacer un seguimiento, también es recomendable hospitalizarlo. ¿Qué hacemos con estos niños? Pues vamos a estudiar ahora, donde la prioridad es estabilizar al paciente y todo se reduce en la sala de emergencia a hacer lo estrictamente urgente. Historia clínica elemental, un examen físico conciso, iniciar el tratamiento tan pronto como sea posible, no realizar de inicio muchos exámenes complementarios, más aquellos que son los estrictamente esenciales, y la evaluación clínica y laboratorial se completará ya en la cuna o en la cama del niño, ya que los niños muy enfermos no toleran mayores manipulaciones y terminan falleciendo en la sala de emergencias. Lo que vamos a estudiar entonces son estos 10 pasos. El primero, tratar o prevenir la hipoglicemia. El segundo, tratar y prevenir la hipotermia. El tercero, tratar y prevenir la deshidratación y el choque utilizando un protocolo apropiado. 4, corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos y emplear las soluciones apropiadas para hacerlo. Tratar las infecciones en estos niños, empleando antibióticos de amplio espectro. Corregir las carencias de micronutrientes, especialmente aquellas más importantes como la vitamina A, el ácido fólico, el zinc, el calcio. Empezar la alimentación prudentemente, usando una fórmula que se llama F75, y ya cuando hayamos pasado estos primeros 7 a 14 días de tratamiento, lograr la recuperación del crecimiento usando una fórmula con mayor aporte de calorías y proteínas, que se llama F100, con monitoreo y ganancia de peso. Proporcionar una estimulación sensorial y apoyo emocional a estos niños, y finalmente, antes de mandarlos a casa, prepararlos para el seguimiento tras la recuperación a ellos y a su núcleo familiar. Entonces, ¿cómo vamos a tratar o prevenir la hipoglicemia? El punto de corte para tratar o prevenir la hipoglicemia proporcionado por la OPS-OMS fue de 54 miligramos por decilitro. Es decir, se definía como hipoglicemia todo valor de glicemia que sea igual o menor a 54 miligramos por decilitro. Nosotros bajamos el punto de corte. ¿En qué sentido? En que no esperamos a que la glicemia baje tanto para actuar, en base a estudios de investigación que realizamos en nuestro hospital y también empleando la experiencia de muchos otros centros donde evidenciaron de que mientras más baja era la glicemia, mayor posibilidad de mortalidad tenían estos niños. La lógica es muy simple, no tenían suficientes reservas, por lo tanto sus crisis de hipoglicemia eran frecuentes y eran graves. Por lo tanto, se decidió subir el punto de corte y actualmente nosotros tratamos como hipoglicemia toda cifra igual o menor a 60 miligramos por decilitro. Hemos subido la del punto de corte del ministerio y de la OPS-OMS, que era menor a 54 miligramos por decilitro, a 60. Entonces, ¿qué es hipoglicemia? De ahora en adelante en nuestro hospital, toda cifra de hipoglicemia que sea igual o menor a 60 miligramos por decilitro. ¿Y qué vamos a hacer? Pues va a depender si es que está con hipoglicemia o no está con hipoglicemia. Si es que no está con hipoglicemia, porque lo primero que tienen que ustedes hacer es controlar la glucemia capilar al ingreso, y si esta glicemia estuviera mayor a 60, entonces tendríamos que prevenir la hipoglicemia. ¿Cómo vamos a prevenirla? Primero, asegurándonos de que no esté hipoglicémico.
solicitar una glucemia central y alimentando a estos niños cada 2 horas. Es decir, 12 tiempos de alimentación en 24 horas, en lugar de los 8 tiempos de alimentación que normalmente utilizamos con los niños no desnutridos y grandes. En estos niños utilizamos una alimentación cada 2 horas con esta leche que está parcialmente diluida, que se llama F75, a la cual me referiré más adelante. ¿Qué pasaría si no quiere alimentarse este niño con F75? Pues se alimentará sí o sí mediante una sonda nasogástrica. Por lo tanto, no se negocia. Tiene que tomar cada 2 horas o se morirá. Entonces, estas son las 4 medidas para prevenir la hipoglicemia. Ahora bien, si es que tiene hipoglicemia, es decir, el valor de la glicemia está igual o menor a 60, tenemos que ver si el paciente está consciente o el paciente está inconsciente. En el caso de que el paciente esté consciente y que tenga un buen reflejo de succión, entonces el tratamiento será por vía oral. ¿Y con qué se hace? Pues con dextrosa al 10% o glucosa al 10%. ¿Y en qué esquema? Si es menor de un mes, se administra 5 cc por kilo en bolo. Si este niño tiene más de un mes, 10 cc por kilo en un bolo. Por ejemplo, si este niño tuviera más de un mes y tuviera 10 kilos, entonces entraría este protocolo. Si tuviera más de un mes y tuviera 10 kilos, entonces 10 cc por kilo de dextrosa. 10 por 10, entonces serían 100. Tendría que recibir 100 cc de dextrosa al 10% en bolo. Después de que han pasado la dextrosa, los 100 cc esperan 30 minutos y después de 30 minutos controlan la glucemia 30 minutos. Si es que se ha normalizado, entonces continúan con la F75, con esta leche que hemos dicho que se debe alimentar cada 2 horas. Pero si vuelve a hacer hipoglicemia, vuelven a hacer otro bolo de glucosa al 10%. Para que quede clara la idea. Si este niño fuera menor de un mes y pesa 2 kilos, entonces tendríamos que darle 2 kilos, 5 cc por kilo. 5 por 2, 10. 10 cc de dextrosa al 10% en bolo. Bien. Vamos a hablar ahora de qué haríamos si el niño estaría inconsciente. Si el niño estaría inconsciente y ustedes no pueden canalizar una vía, pues tendrán que utilizar la sonda nasogástrica. Si el niño está inconsciente y logran canalizar una buena vía, entonces utilizarán la vía endovenosa. ¿Y qué esquema será? Exactamente el mismo que hemos estudiado antes, con la única diferencia que en esta oportunidad se administrará por sonda nasogástrica o por vía endovenosa. Si es menor de un mes, 5 cc por kilo en bolo. Si es mayor de un mes, 10 cc por kilo en bolo. Bien, entonces eso es lo que haríamos en este caso. También acá se mantiene la recomendación de controlar la glicemia 30 minutos después. Si es que mantiene la hipoglicemia o vuelve a generarse, a hacer nuevamente una administración de dextrosa por vía endovenosa o sonda nasogástrica. Si la hipoglicemia, pese a todo esto, se va produciendo en forma reiterada, pues este niño necesitará un flujo continuo de glucosa, un flujo mínimo de 4 miligramos por cada kilo en cada minuto y aumentar gradualmente hasta 6 miligramos por cada kilo en cada minuto. La segunda recomendación es tratar o prevenir la hipotermia. Las medidas para prevenir la hipotermia, pues como ustedes imaginarán, es básicamente utilizar el sentido común, evitar que se enfríe. ¿Cuál es el punto de corte de la hipotermia? Aquí también hemos hecho una variación. El punto de corte del ministerio era menor a 35.5 grados centígrados para actuar contra la hipotermia. También nosotros decidimos subir el punto de corte a considerar hipotermia, toda cifra que sea igual o menor a 36.5. Porque así como estos niños no tenían energía,
Las hipotermias eran una regla. Y no podíamos esperar a que el niño esté tan frío para actuar. Es ilógico y irracional. Nadie espera que su hijo, que dice que tiene frío, espere a que llegue a 35.5 para abrigarlo. Ninguno de nosotros haría eso razonablemente. Por una razón absolutamente ética, tampoco deberíamos hacerlo nosotros con estos niños. No voy a esperar a que su temperatura esté en 35.5. Pero también hay suficientes datos científicos y evidencia generada en estudios realizados en nuestro hospital por nosotros y también por otros investigadores de que este punto de corte era muy bajo. De tal manera que ahora vamos a considerar como hipotermia toda cifra igual o menor a 36.5. Si el niño está con 37, perfecto, podemos prevenir. ¿Cómo? Evitar corrientes de aire, arropar al niño, es decir, usar mamelucos, especialmente en la noche y en la madrugada. Hay que controlar la temperatura frecuentemente, a veces muy frecuentemente, a veces cada 4 o cada 6 horas. Asegurarse de que la temperatura ambiental donde esté el niño sea apropiada, entre 25 a 30 grados centígrados, ya que estos niños han perdido la capacidad de la termorregulación. Si el ambiente está frío, se enfriará. Su organismo no mantiene la temperatura. Si van a examinar a este niño, debemos calentar nuestras manos antes de examinar al mismo. Tenemos que examinar y pesarlo rápidamente. Si es que se ensució con orina o heces, debemos cambiar rápidamente la ropa de cama o su ropa si está húmeda. Si nos toca bañarlo, lo haremos rápidamente y secarlo completamente. Y facilitar el alojamiento del niño y su madre cuando esto sea posible. ¿Qué pasa si es que hay hipotermia? Es decir, ya hay una temperatura de 36.5 menor. Pues las medidas serán más activas. Utilizaremos un calentador o una lámpara lejos del bebé, porque si está muy cerca podría quemarse. Idealmente deberíamos tener un colchón térmico y aumentar gradualmente la temperatura. Asegurarnos de que la temperatura está apropiada hasta sacarlo de la hipotermia. Entonces mantener el control de la temperatura rectal cada 60 minutos hasta que se estabilice sobre 36.5 grados centígrados. Si el niño es muy pequeño, utilizar un calentador radiante o una incubadora cerrada como este. Cuando no tenemos nada de estos, entonces la técnica mamá canguro. Cuando no hay mamá canguro, interno canguro. Y se cubre a ambos. Fíjense que se mantiene la cabeza del niño cubierta. También se puede abrigar al niño con un cobertor plástico, es decir, un poncho de plástico que se pone por encima de la ropa y luego abrigarlos con una frazada. Si un niño ha hecho hipotermia, muy probablemente también haya hecho hipoglicemia. Por lo tanto, manejar como hipoglicemia si es que no pueden controlar rápidamente la hipotermia o no puede sostener la normotermia. Asegúrense de que algunas drogas pueden estar afectando la termorregulación, como el diazepam o la anestesia general. Estos niños se enfrían tremendamente cuando están con este tipo de medicación. Y también cuando las hipotermias son muy frecuentes, hay que reevaluar el esquema antimicrobiano, por lo tanto, es posible que sea inapropiado. ¿Qué hacemos cuando el niño está deshidratado y está choqueado? Es decir, un niño con deshidratación grave. En este caso, se debe hacer una rehidratación por vía endovenosa. Pero la diferencia es que la solución para rehidratar debería ser una solución medio isotónica, no una solución isotónica. Una solución isotónica es el Ringer lactato y es la solución salina. Idealmente estos niños, como tienen menos sodio, como tienen más potasio y como tienen frecuentemente crisis de hipoglicemia, necesitamos una solución para hidratar que tenga esas condiciones, que tenga menos sodio, que tenga algo de potasio y que tenga algo de glucosa. Esa solución viene con el nombre de glucosalino. Esta es una solución medio isotónica. Por lo tanto, tiene la mitad de la concentración que empleamos normalmente para hidratar a un niño. Y tiene algo de glucosa, tiene azúcar al 2.5%. Y le ponemos potasio. Ahora, si esta solución no la tenemos,
pues tenemos que fabricarla. ¿Cómo la hacemos? Mezclando la mitad de Ringer lactato con la mitad de dextrosal 5%. Entonces, al diluir esta solución con esta otra, le hemos quitado el sodio, le hemos aumentado algo de azúcar y le pondremos potasio después de que el niño esté miccionando. O podemos hacer exactamente lo mismo con una solución salina. Utilizar, por ejemplo, 500 cc de solución salina con 500 cc de dextrosal 5%. Una vez más, hemos diluido con esta otra solución, hemos bajado el contenido de sodio, le hemos puesto algo de azúcar y le pondremos posteriormente potasio. Y si tenemos glucosalina, la combinación ya está hecha. Solo necesitaríamos aumentarle el potasio cuando esté empezando a miccionar. El esquema de rehidratación es totalmente distinto a la que empleamos en niños que no están desnutridos gravemente. Se utiliza 15 ml por kilo por vía endovenosa en una hora. 15 ml por kilo en una hora. De tal manera que la cantidad de líquido que se está administrando, como ustedes notarán, es mucho menos de lo que usualmente empleamos para rehidratar a un niño que no está desnutrido. Si este niño pesara 10 kilos y tendría que dar 15 ml por kilo, 15 por 10, tendría que recibir 150 ml en una hora. Si el paciente ha mejorado, entonces otra vez otros 15 ml por kilo en una hora. Y después voy a continuar con la alimentación cada 2 horas. ¿Con qué fórmula? Con la fórmula que hemos dicho que es una leche diluida, F75 cada 2 horas. Ahora bien, ¿qué pasaría si después de pasar la primera carga, el niño no mejora? Sigue taquicárdico, sigue con una frecuencia respiratoria aumentada, el llenado capilar no ha mejorado, entonces asumimos que el líquido que le estamos administrando se está saliendo. Por lo tanto, necesitamos una solución que se mantenga en el espacio intravascular y no se vaya al extravascular. Muchas veces el niño está con tal grado de compromiso nutricional que todo lo que hemos aprendido en fisiología y en fisiopatología, en lo que se refiere a un niño en buenas condiciones nutricionales o un adulto en condiciones nutricionales, aquí se rompen. El capilar muchas veces está tan dañado que pierde su capacidad de semipermeabilidad y a veces se va al tercer espacio todo el líquido que administramos. En este caso necesitamos una solución que no lo haga. ¿Y qué es lo que se hace cuando no mejora con la primera carga? Pues lo que se hace es administrarle un paquete globular o sangre entera. ¿Qué cantidad? Exactamente la misma, 15 ml por kilo. En otras palabras, llega un paciente grave, le ponemos 15 ml por kilo en una hora. ¿Mejoró? Mejoró. Ok, otra vez 15 ml por kilo en una hora. Y luego, alimentación cada 2 horas. Veamos el otro extremo. Llega el paciente, 15 ml por kilo en una hora. ¿Mejoró? No, no mejoró. Ok, paquete globular. ¿Cuánto? 15 ml por kilo en una hora. Este es el esquema para rehidratar a un niño que está con choque. ¿Qué pasaría si el niño está con anemia? Solo hay que tratar la anemia grave, no cualquier anemia. No se olviden que este niño ha hecho una homeorexis, se ha adaptado a vivir en la deficiencia. Por lo tanto, si ustedes ponen una transfusión sanguínea, podrían desequilibrar su equilibrio y en lugar de ayudarlo, facilitar su mortalidad. Por lo tanto, solo hay que tratar la anemia grave. ¿Y cuándo se considera la anemia grave? Cuando la hemoglobina se encuentra en valores por debajo de 60 gramos por litro o menor a 6 gramos por decilitro, que es lo mismo. Entonces, cuando la hemoglobina se encuentra igual o menor a 6 miligramos por decilitro o igual o menor a 60 gramos por decilitro, estos son los únicos niños que necesitan transfusión sanguínea, entre 10 a 15 ml por kilo. Uno podría decir, ok, no puedo darle hierro, pero como está, no puedo darle sangre, porque su hemoglobina no está tan baja, digamos que esté en 7, que esté en 8. Está anémico, pero no está grave. Entonces puedo darle hierro, ya que no puedo darle sangre. No pueden darle hierro. ¿Por qué no pueden darle hierro?
Porque la administración de hierro en la fase inicial del tratamiento puede tener como resultado la presencia de hierro libre, porque el organismo está tan alterado que no puede utilizarlo. Entonces el hierro causa trastornos mediante 3 mecanismos. Uno de ellos es la formación de radicales libres, porque el hierro es altamente reactivo y promueve la formación de estos radicales libres, los cuales pueden participar en reacciones químicas no controladas con efectos dañinos, lesionando más las membranas celulares y empeorando la inflamación. El segundo mecanismo es este: sin hierro, con hierro. Es decir, el hierro promueve el crecimiento bacteriano y puede empeorar algunas infecciones. Y el tercero es que, si bien el niño no puede manejar este hierro y le hemos dado hierro por error, el organismo trata de protegerse de este hierro libre convirtiéndolo en ferritina. Pero para eso requiere energía y aminoácidos, los cuales podrían ser utilizados en otras funciones importantes del organismo y no en corregir nuestras indicaciones médicas inapropiadas. ¿Qué pasa si tenemos un niño que llega al hospital deshidratado, pero no choqueado? Es decir, tiene una deshidratación leve. En este caso, hay que tratar a una deshidratación sin choque, una deshidratación moderada o leve. En este caso, lo que se hace es utilizar un sobre de rehidratación oral. Entonces, el manejo de la deshidratación sin choque se emplea un sobre de rehidratación oral. Ya viene preparado, se llama Resomal. Este sobre tiene las mismas características de los líquidos que hemos recomendado para rehidratación por vía endovenosa. Es decir, tiene menos sodio, tiene más potasio y tiene algo de azúcar. ¿Qué pasaría si nosotros no tenemos este sobre especial? Entonces utilizamos un sobre de rehidratación oral estándar y lo diluimos, exactamente utilizando la misma lógica que hemos empleado para preparar las preparaciones endovenosas, es decir, los sueros endovenosos. En este caso tenemos que diluir una solución por vía oral. ¿Cómo hacemos? Un sobre de rehidratación oral estándar, vamos a prepararlo en lugar de 1 litro con 2 litros de agua. De este modo ya le hemos bajado la cantidad de sodio, pero también de azúcar y también de potasio. Entonces le aumentamos 50 gramos de azúcar y potasio, pues le ponemos 18 gramos de cloruro de potasio. Y si no disponemos de cloruro de potasio, pero sí tenemos el azúcar, entonces le podemos adicionar 2 a 4 tazas de jugo de naranja para utilizar el potasio del jugo de naranja. En otras palabras, tanto los sueros que empleamos por vía endovenosa tienen menos sodio, más potasio y más azúcar. Las soluciones de rehidratación oral tienen menos sodio, tienen más potasio y tienen algo de azúcar. Y también cuando rehidratamos por vía oral lo hacemos también más lentamente. Normalmente rehidratamos en 6 horas a los niños que no están desnutridos. 4 a 6 horas. Los niños que están desnutridos tienen que hacerlo en 12 horas. Como 100 ml por kilogramo en 12 horas. Distribuyendo el volumen cada 2 horas. Y si existe mejoría ya en los signos de deshidratación, ya puedo darle FT75. ¿Qué pasa si no quiere tomar este sobre de rehidratación? Pues le ponemos una sonda nasogástrica y lo vamos a rehidratar sí o sí por este medio. ¿Qué hacemos con las infecciones? El uso de antibióticos de acuerdo a protocolo. Debemos recordar algo que es importante relacionarlo con los pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, los pacientes que están con cáncer. Los pacientes inmunodeprimidos, los pacientes que están con cáncer, que están inmunodeprimidos, ya sea por la enfermedad o por el tratamiento que le estamos dando, entonces pierden sus mecanismos de protección. Y cuando uno se pregunta, las infecciones que son tan frecuentes en este tipo de pacientes inmunodeprimidos y que tienen cáncer, solo para compararlos con lo que vamos a hablar ahora del desnutrido,
es muy frecuente. ¿Por qué es tan frecuente la infección en los pacientes desnutridos? ¿De dónde vienen los microorganismos en estos pacientes si generalmente son pacientes que están aislados? Esta es de su propio microorganismo. Las infecciones que causan los cuadros repetitivos de procesos infecciosos en los pacientes oncológicos inmunodeprimidos son microorganismos de su propio organismo. Los que están en la cavidad bucal y que se han entrado a la sangre, los que están en la cavidad rectal y se han entrado a la sangre. Por lo tanto, adquiere infecciones por microorganismos gram positivos y por microorganismos gram negativos. Y por eso se emplea infecciones de amplio espectro. Pues recuerden ustedes que un niño desnutrido es un niño con SIDA, síndrome de inmunodeficiencia de causa nutricional. Por lo tanto, es también un inmunodeprimido y por lo tanto también tiene infecciones por microorganismos gram positivos y por microorganismos gram negativos y frecuentemente también por hongos, como ocurre en los pacientes oncológicos. Por lo tanto, requieren un tratamiento de amplio espectro. ¿Y a quiénes vamos a darles antibióticos? A todos los niños que están con desnutrición grave en los hospitales. Los exámenes de laboratorio ya no tienen el rol determinante para orientar qué pacientes están infectados y qué pacientes sí. Porque para que un niño tenga leucocitosis, para que un niño tenga neutrofilia, para que los reactantes de fase aguda se eleven, tiene que tener energía. Si no tiene energía, no va a poder hacer todo esto. ¿Eso qué quiere decir? Que los niños desnutridos graves, que no tienen energía, más que la mínima necesaria para vivir, están infectados y no hacen leucocitosis, no hacen neutrofilia, los reactantes de fase aguda como el PCR no se eleva o apenas lo hace, y se mueren sin infección, y se mueren sin alteraciones del hemograma. Se mueren por infección, pero sin alteraciones de su hemograma. Se mueren con un hemograma normal, se mueren con una radiografía de tórax donde no muestran la neumonía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a buscar estos signos que hemos aprendido, a buscarlos en los niños desnutridos. Ahora ya sabemos, por medicina basada en evidencias, que estos niños no hacen leucocitosis, neutrofilia, no hacen fiebres. Por lo tanto, su condición de inmunodepresión grave por desnutrición es suficiente condición para indicar antibióticos de amplio espectro. La primera línea es por lo menos ampicilina más gentamicina y de allí en adelante de acuerdo a las características de cada paciente. Entonces, en estos niños, si me llega un desnutrido grave, inmediatamente voy a dar antibióticos de amplio espectro para prevenir infecciones si es que no las hay, que generalmente están asociadas. Si me vino con otro esquema antimicrobiano, por ejemplo, ya se va con ampicilina y gentamicina antes de referirlo conmigo, después de 72 horas o más en otro centro, probablemente yo tendré que tratar esta infección cambiando el esquema antimicrobiano. La recomendación número 6 en el manejo de estos niños es corregir las carencias de micronutrientes. Para ello administramos vitamina A, ácido fólico y zinc. ¿Cómo lo hacemos? Estas alteraciones oftálmicas son extremadamente graves en los niños. Por lo tanto, todos los niños que llegan con problemas oftálmicos deben recibir, por el riesgo de tener queratomalacia, 3 megadosis de vitamina A. Los niños que llegan sin infección oftálmica, solo una dosis grande de vitamina A. Voy a repetir una vez más. Los niños que llegan con infecciones oftálmicas graves, basta que tenga una infección oftálmica, considérenla grave, van a necesitar 3 dosis grandes de vitamina A. Si el niño desnutrido no llega con una infección, una sola dosis grande de vitamina A.
¿Por qué le damos esta vitamina A cuando un niño tiene un problema oftálmico? Porque tenemos riesgo de que tenga queratomalacia, que es un reblandecimiento de la córnea. Podría quedar ciego en cualquier momento. Si no tiene infecciones oftálmicas, es vulnerable a presentarla en algún momento. Por lo tanto, necesitamos administrar vitamina A. ¿Cómo hacemos? Si tienen problemas oftálmicos, vamos a darle 3 megadosis de vitamina A. Y se lo damos en el día 1, en el día 2 y en el día 15. Pero si no tiene problemas oftálmicos, solamente una dosis de vitamina A, el día 1 y punto. ¿Y cuál es la dosis de la vitamina A? Que se llama megadosis, porque es una dosis alta. Si es menor de 6 meses, 50.000 unidades internacionales. Si el niño tiene entre 6 a 12 meses, 100.000 unidades internacionales. Si es más de 12 meses, 200.000 unidades internacionales. Por lo tanto, si tuviera un niño con problemas oftálmicos y fuera menor a 6 meses, tendría que darle 50.000 unidades el día 1, 50.000 unidades el día 2 y 50.000 unidades el día 15. Si no tuviera problemas oftálmicos y tuviera menos de 6 meses, solo 50.000 unidades. Con relación al zinc, 2 miligramos por kilogramo peso. Una vez que han hecho esto, pasan al paso 7, y el paso 7 es utilizar la F75, que hemos dicho que es una leche parcialmente diluida. Porque como el niño ha hecho una adaptación reductiva, se ha acostumbrado a vivir con lo que le llega, si ustedes le dan una dieta hipercalórica, hiperproteica, se morirá. La realimentación tiene que ser lenta. Por eso utilizamos leches diluidas. En esta F75 es una fórmula láctea diluida que preparada tiene 75 kilocalorías y 0.9 gramos de proteínas por 100 ml. Por eso se llama F75, porque tiene 75 kilocalorías y 0.9 gramos de proteína por cada 100 ml. La cantidad de calorías y la cantidad de proteínas que vamos a utilizar en los niños va a diferir si es un niño como este, que es un kwashiorkor, o es un niño como este, que es un niño marasmático. Este niño marasmático está más adaptado que este otro, que está desadaptado. Está desequilibrado, si prefieren. Este está más equilibrado. Este que está más desequilibrado requiere menor cantidad de calorías. En ambos voy a utilizar F75, tanto en este como en este, solo que la cantidad de calorías y de proteínas que voy a darle con la F75 es distinta. Veamos en este caso. Si se trata de un desnutrido agudo edematoso de tipo kwashiorkor como este, indique las primeras 48 horas, 80 kilocalorías y 0.8 gramos de proteína por kilogramo día. Entonces, si se trata de un desnutrido agudo, 80 kilocalorías y 0.8 gramos de proteína por kilogramo día. ¿Cómo se consigue hacer esto? Estos aportes de las 80 kilocalorías que van a necesitar para este niño y los 0.8 gramos de proteína se consiguen con 100 ml por kilo de F75 y se le da cada 2 horas. En este otro, que es un desnutrido crónico o demasiado, requiere mayor cantidad de calorías porque hemos dicho que está más equilibrado. Entonces no es necesario que empecemos con tan bajo. Podemos empezar con 100 kilocalorías y sus proteínas en lugar de 0.8, 1 gramos de proteína por kilogramo día. Estos aportes ya se consiguen con un poco más de leche, 130 ml por kilo de F75. No se olviden que la F75 se debe dar cada 2 horas. Una vez que los niños ya han pasado la fase aguda, ya pueden darle la F100. La F100 ya es una leche sin diluir. Esta leche es una fórmula ya de recuperación porque ya sirve para reconstruir los tejidos. Con la F75 pueden durar aproximadamente entre 2 a 7 días, exagerando entre 2 a 14 días. Y luego ya con la F100. La F100 entonces es una fórmula de recuperación para reconstruir los tejidos faltantes y por lo tanto dispone más de calorías.
Como ustedes imaginarán, se llama F100 porque tiene 100 kilocalorías. Y en lugar de tener 0.9 gramos de proteína, como tiene la F75, esta tiene 2.9 gramos de proteína. Y en esta etapa buscamos el crecimiento compensatorio. Se incrementan progresivamente las calorías y por lo tanto el volumen. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, le voy aumentando más calorías, más proteínas, más calorías y más proteínas, hasta llegar hasta 220 kilocalorías por kilogramo día y hasta a cuatriplicar la cantidad de proteínas. En esta etapa ya estoy en la fase de bombardeo para recuperar a este niño. Cuando ya este niño ha pasado a la fase inicial, es más receptivo a la estimulación sensorial y el apoyo emocional. Ya es más reactivo a un entorno alegre y estimulante, a una ludoterapia estructurada con el apoyo de psicología, con el apoyo de fisioterapia, a la actividad física tan pronto como las condiciones del niño han mejorado, que usualmente no se ha dado en la primera semana porque en la primera semana estamos luchando para que viva. Involucrar a la familia para que nos ayude a rehabilitar a este niño. Y finalmente, la recomendación última es prepararnos para el seguimiento tras la recuperación, lo cual incluye instrucción a los padres sobre alimentación, los signos de peligro, cuándo volver, qué vacunas le faltan, cómo vamos a suplementar las vitaminas en la casa, capacitación en la alimentación, el seguimiento ambulatorio. Este es el hospital donde trabajamos con un equipo multidisciplinario. Agradezco a todos ustedes por su participación en esta mañana y estoy atento a responder las preguntas que se hayan generado o que existieran. Muy bien, no habiendo más preguntas, les agradezco a todos por su presencia. Que tengan un buen día y nos vemos nuevamente el día de mañana para ver el problema del crecimiento y el desarrollo. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Buen día. Gracias, doctor. Gracias, Buenos días. doctor.